Hey, ¿qué tal familia? Muchas bendiciones. Byron les saluda y le bendice en esta tremenda tarde, poderosa tarde, que para mí es un grato placer pues poder estar compartiendo con ustedes en este podcast poderoso. Vamos a hablar hoy un tema muy importante que hoy en día está careciendo el pueblo de Dios de escuchar esta palabra y de entender esta revelación. Muchos de nosotros tenemos como objetivo pues crecer espiritualmente. Diría yo que eso es uno de los objetivos principales. Todo creyente quiere avanzar en la fe, todo creyente quiere pues que Dios lo use, operar en milagros, ciencia, manifestaciones de Dios. Pero hay ciertos principios bíblicos los cuales revelan un crecimiento o los cuales serían partes esenciales a la hora de crecer. Y mira bien que quiero leer la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 13, a la altura del verso 19. Voy a leer desde el verso 18 en el nombre de Jesús de Nazaret. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Al momento de recibirla, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mira, hay algo acá que me impactó bastante cuando leí esto, y es que Jesús, cuando comienza a explicar la parábola, él dice que la semilla que fue sembrada junto al camino es aquella persona que al oír la palabra no la entienden. Esto me impactó bastante porque no es lo mismo oír que entender. Cualquier persona tiene la capacidad de oír, pero no cualquiera tiene la capacidad de entender. Cuando yo entiendo lo que se me dice, es lo que nosotros entendemos como saber lo revelado. Es como cuando Jesús predicaba el reino, pero Pedro entendió por el Espíritu de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Cualquier persona tiene la capacidad de oír, pero no cualquier persona tiene la capacidad de entender. Y ahí es donde vamos. Muchos de nosotros cometemos el error de a la hora de que alguien nos está impartiendo una palabra, ministrando una palabra, cometemos el error muchas veces de estar desvinculado del mensaje. O muchas veces también tener tanto gozo y tanto brinco y tanto correr, que al final cuando el ministro termina de impartirnos la palabra, no sabemos nada de lo que se nos acaba de decir. Y al final, el resultado de la palabra no viene por cuánto yo me gocé, no viene por cuánto yo me caí, no viene por cuánto yo me alegré cuando se me dijo la palabra, sino que viene por cuánto yo la entendí. Hay personas que están carentes de un entendimiento de la palabra. Probablemente no fue que el profeta se equivocó cuando te dio la palabra, sino que te gozaste tanto que no entendiste lo que se te dijo. Ahí es donde viene la parte espiritual, en el entendimiento. Es necesario que para nosotros poder tener un crecimiento correcto espiritual, tengamos que entender lo que Dios nos está diciendo. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando te habla de viva y eficaz, es que su palabra tiene vida para crearse. Cuando Dios te da una palabra, Él te está dando una semilla, que esa semilla contiene vida para poder crear donde no hay nada. Ahora, ¿qué sucede? Esa semilla es necesario que caiga en un territorio fértil para que pueda producir. Es lo mismo cuando una mujer pues está en sus días y contralleva una relación con su pareja. El hombre deposita en ella lo que nosotros le llamamos pues el semen, y el hombre a la hora de depositar en la mujer esta parte está sembrando, y el vientre de la mujer, si está bien preparado, bien fértil, automáticamente crea, pues comienza a crear lo que es el niño desde la parte del feto, que comienza pues a crearse. La palabra de Dios es parecida a esto. Cuando Dios siembra en ti una palabra profética o una palabra de fe o una palabra de esperanza, necesita encontrar un vientre que esté fértil para recibirlo. Pero si nosotros no le prestamos atención,
No entendemos lo que Dios nos está diciendo. La Biblia dice que viene el malo y te roba la palabra que se te fue tomada porque no la entendiste. Entonces es necesario que ante toda circunstancia, ante todo gozo, ante todo tiempo, podamos entender la palabra de Dios. Hay gente careciendo de poder, de espiritualidad, de una vida sana espiritual, de una vida de crecimiento por falta de no tener entendimiento. Hay gente que quieren caminar tan rápido que no se detienen a escuchar qué Dios está hablando con ellos, qué Dios quiere decirte, qué Dios quiere tratar contigo. Probablemente tú quieres imitar a una persona, a un ministro, a un pastor, a un profeta, a un adorador. Y no está malo, porque el querer imitar pasos buenos es como nosotros cuando el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Eso no está mal, pero necesitamos detenernos, hacer una pausa y comenzar a dar memoria y a meditar en Dios para poder entender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Por eso es que el que entiende la palabra es aquel que la practica. Una cosa es el oírla. El que la oye se goza, se alegra, porque la palabra genera, como cuando genera corriente, genera vida. Tú sientes que tu alma y tu espíritu necesitaban esa palabra. Pero el misterio no está en qué tanto yo la oigo, sino en qué tanto yo la practico. La palabra tendrá resultado cuando tú como hombre y mujer de Dios tenga la capacidad de entenderla y practicarla. Por eso es que el poder no está en qué cuánto yo hablo. El poder está en qué cuánto yo practico. Cuando yo me hago practicante de la palabra de Dios, tendré poder en peso a esa palabra. Por eso es que el que entiende la palabra es aquella persona que será productivo, será bendecido, será prosperado espiritualmente, será bendecido espiritualmente. Será una persona que sus caminos serán limpiados para que Dios añada más caminos. Por eso deja un poquito el oír y el brincar y el correr y comienza a entender que Dios me está hablando. Quizás tú dirás, Byron, tremendo, yo acabo de entenderlo. Pero el que entiende la palabra de Dios no solamente se goza, sino que la practica, la vive y la pone en fundamento. Por eso es que cuando tú comienzas a entender, comienzas a practicar. Y cuando comienzas a practicar, comienzas a vivir. Y cuando comienzas a vivir en Cristo, comienzas a dimensionarte. El problema de los fariseos era que los fariseos tenían mucho conocimiento de la palabra. Hasta el punto que Jesús en una ocasión le dijo, ustedes tienen oído, mas no oyen. ¿Cómo Jesús sonaría como un pleonasmo? ¿Cómo Jesús dice, ustedes tienen oído, mas no oyen? Lo que pasa era que ellos tenían mucho conocimiento teórico, ellos hubieran escuchado de la Torá, ellos tenían conocimientos bíblicos, pero no lo ponían en práctica. En una ocasión Jesús le dijo a los apóstoles, miren, hagan lo que ellos dicen, porque lo que ellos dicen es correcto, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos todo lo que hacen es contrario a lo que dicen. Ten cuidado si todo lo que estás haciendo, si todo lo que estás diciendo es contrario a lo que estás haciendo, porque la vida del creyente no se basa en todo lo que dice, sino se basa en todo lo que hace. Por eso necesito que entiendas el poder que tiene entender la palabra de Dios. Cuando yo entiendo la palabra de Dios, me hago entendido y soy elevado espiritualmente. Por eso usted va a ver mucha gente que de manera que tiene muchos conocimientos, y al tener mucho conocimiento la gente lo aplaude. El poder no está en qué tanto yo sé, sino qué tanto yo practico de lo que sé. Porque el saber cualquiera sabe, e incluso hasta los ateos tienen conocimiento de la Biblia. El asunto está en practicarla. Satanás conoce la palabra, pero el único problema de él es que no la practica. Por eso el día de hoy quiero motivarte a que no solamente prediques de expresión o de hechos o de palabra, sino que seas un buen entendedor y cuando entiendas seas un buen practicante. Quiero elevarte a un crecimiento, a que entiendas, a que no oigas solamente que tienes que orar. Ya basta de que tú escuches constantemente que tienes que orar, que tienes que ayunar, que tienes que buscar a Dios, que tienes que tener hambre de su presencia. Es el tiempo donde ya tienes que sacar de ti solamente el escuchar
y comenzar a practicar el hambre, comenzar a buscar a Dios, comenzar a ayunar, comenzar a leer. Tienes que hacerlo. Yo sé que en un principio tú dices, wow, tremendo varón, lo estoy escuchando, es verdad lo que usted está diciendo. No te complazcas con que sea verdad lo que estoy hablando, sino complácete con comenzar a efectuar lo que te estoy diciendo, comenzar a hacer. Grábate la palabra entender. Tienes que aprender a entender para elevarte. El que no entiende el reino no puede elevarse al reino, porque yo no puedo disfrutar de un reino el cual no entiendo. Por eso, antes del disfrute del mundo espiritual, primero debo entenderlo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Poderosa cápsula el día de hoy, compártela con alguien y seguiremos subiendo contenido parecido a este. Muchas bendiciones y Dios le bendiga.